En la oscuridad entre una historia y otra, existen criaturas que los libros no registran, pero que los abuelos juraban haber visto a la luz trémula de una vela. Este canal es la casa de esas presencias olvidadas. Aquí abrimos puertas que mucha gente prefiere mantener cerradas. Si estás escuchando esta voz ahora, es porque, de alguna forma, aceptaste la invitación para caminar entre las sombras. Hoy vamos a hablar de un vampiro diferente a todos los demás. No es el aristócrata pálido de las novelas, ni el monstruo previsible derrotado con ajo, cruces o estacas de madera. En las montañas frías de Europa del Este, se susurra el nombre de una criatura que no respeta forma, rostro ni tiempo. Vlkoslav, un vampiro eslavo capaz de asumir cualquier apariencia. Puede ser el cazador que vuelve del bosque, el niño que te llama por tu nombre, el amor de tu vida pidiéndote un abrazo. No imita solo el cuerpo, copia recuerdos, gestos, secretos, y se viste con la identidad de la víctima como si fuera una piel nueva. Pero al contrario de los monstruos clásicos, no es el fuego, ni la plata, ni la estaca lo que puede destruirlo. Según la leyenda, el Vlkoslav solo puede ser vencido por algo ridículamente simple, un clavo de hierro oxidado, porque una criatura tan poderosa teme algo tan banal. Eso es lo que vamos a desvelar ahora. Dicen que, en los Cárpatos, el viento no sopla, susurra nombres. En el siglo XVII, cuando las noches parecían más largas que hoy, y las velas ardían como si tuvieran miedo de la propia oscuridad, había una aldea perdida entre pinos retorcidos y laderas de piedra. Staraluca. Staraluca era pequeña, hecha de tejados de madera oscura, chimeneas bajas y una campana de iglesia que sonaba desafinada. Pero durante mucho tiempo fue un lugar sencillo, previsible. El gallo cantaba, los perros ladraban, el herrero trabajaba y los niños corrían descalzos por el barro, hasta que una noche, una sola noche, dejó todo, un poco fuera de lugar. Empezó en el bosque. Milos Ostevich, cazador respetado, había partido con 2 compañeros para cazar a un lobo que rondaba el ganado. Llevaron armas, perros y botellas de aguardiente para espantar el frío y el miedo. Solo Milos volvió. Dijo que los otros se perdieron en la niebla, que el bosque se tragó los gritos y que, cuando se dio cuenta, estaba solo entre árboles que parecían cruces torcidas. Marina, su esposa, corrió a su encuentro cuando lo vio aparecer a la entrada de la aldea. De lejos, era el mismo hombre, la misma postura, la misma barba oscura, el mismo abrigo con los desgarrones de siempre. Pero cuando ella lo abrazó, sintió algo que le hizo contener la respiración. El tacto era frío. No el frío de quien atravesó el bosque helado, sino el frío de algo que no pertenece del todo a este mundo. Los ojos de Milos, antes vivos, parecían 2 pedazos de vidrio gris. Él sonrió, pero la sonrisa no alcanzó la mirada. Y por un instante, Marina tuvo la nítida impresión de que el rostro de su marido tardó un segundo más en acompañar el gesto. Ella apartó el pensamiento y se obligó a creer en la explicación obvia. Trauma, agotamiento. El bosque le juega trucos a la mente. Y eso era lo que estaba vivo. Pero en Staraluca nada volvió a ser lo mismo. En los días siguientes comenzaron los susurros. ¿Has visto a Milos? Está raro. Me llamó por un apodo que nunca le conté a nadie. Las personas seguían allí. Caminaban, trabajaban, sonreían, pero algunos parecían tener algo desplazado. Una mirada que no reconocía su propia casa. Una risa que sonaba como eco. Una forma nueva de sujetar herramientas que usaban desde niño. Fue Katarina quien se dio cuenta primero de que aquello no era solo luto o miedo. Su hijo, Alexandre, era un chico curioso, lleno de preguntas. Le gustaba el sol, los charcos de agua, los reflejos. Pero cierta mañana, ella lo encontró sentado en la cama, inmóvil, mirando fijamente a un rincón oscuro del cuarto. Lo llamó por su nombre. La cabeza se giró despacio, como si pesara demasiado. La sonrisa apareció, pero atrasada,
como si hubiera sido ensayada. «Levántate, Alex. El sol ya está alto», dijo ella, abriendo la ventana. Él se encogió al momento, llevando el brazo a los ojos, como si la luz fueran agujas. «Cierra», murmuró, con la voz un tono más grave de lo normal. «Ya no me gusta». Catarina frunció el ceño. El niño que coleccionaba reflejos ahora evitaba cualquier claridad. En los días siguientes, empezó a irritarse con los espejos, dándoles la vuelta hacia la pared, y pasó a saber cosas que nunca le habían sido contadas. Secretos de familia, pecados susurrados en el confesionario, promesas hechas en el lecho de muerte. «¿Quién te dijo eso?», preguntó Catarina con el corazón cayéndole al pecho. «Siempre lo supe», respondió Alexandre sin pestañear, solo que todavía no lo había contado. Mientras la aldea se hundía en extrañezas, un hombre observaba en silencio. Bogdan, el herrero. Bogdan tenía las manos marcadas por callos y quemaduras, brazos gruesos, ojos demasiado atentos para un simple artesano. Era él quien forjaba clavos, herraduras, cadenas y cruces de hierro para la iglesia. Tenía el hábito de mirar no solo a las personas, sino a algo en lo que pocos reparaban: sus sombras. Aquella tarde, mientras ajustaba una pieza en la forja, vio a Milos cruzar la calle en dirección a la taberna. El cuerpo del cazador caminaba firme, pero la sombra iba atrasada, como si estuviera siendo arrastrada por hilos invisibles, y por un instante, la forma proyectada en la tierra se distorsionó. Las piernas se alargaron, el tronco se arqueó, la cabeza se estiró como la de un animal en alerta. En el suelo no era la silueta de un hombre, era la de un lobo gigantesco, con orejas puntiagudas y un hocico alargado. El detalle que hizo que la sangre de Bogdan se helara no fue ese. Sin embargo, fueron los ojos, 2 puntos de oscuridad más densa, como brasas invertidas, brillando dentro de la sombra. Las campanas de la iglesia repicaron a lo lejos, y la sombra volvió a recogerse, ajustándose al cuerpo de Milos como si nunca hubiera cambiado. En ese momento, Bogdan recordó las historias que su abuelo contaba, murmuradas entre tragos de alcohol y cruces hechas con los dedos. Historias de un vampiro sin rostro, un ladrón de identidades que tomaba el cuerpo de quien devoraba y caminaba por la aldea usando rostros prestados. Un ser llamado, en los antiguos dialectos, Vlokoslav, un vampiro que no le teme al fuego, la plata ni las estacas, un vampiro que teme solo al hierro trabajado por el fuego y por la voluntad humana. Bogdan cerró las puertas del taller y encendió la forja, aunque no fuera hora de trabajo. Sacó de un rincón un pedazo de hierro tosco, arrancado de una vieja reja del cementerio de la aldea. Hierro que ya había vigilado a los muertos, hierro que había escuchado oraciones, llantos, promesas. Mientras el metal se calentaba, murmuraba oraciones antiguas, palabras que mezclaban fe y superstición. No necesitaba un ritual sofisticado, necesitaba algo más sencillo: intención. Cada martillazo, cada golpe, no era solo forma, era propósito. No estaba forjando un clavo cualquiera, forjaba un final. El hierro incandescente fue estirándose, afinándose, alargándose hasta convertirse en un clavo largo, de punta certera y cabeza ancha, áspera, marcada por el peso del martillo. Cuando lo sumergió en agua oscura, el chisporroteo llenó el taller con un sonido que se parecía más a un grito ahogado. Con el tiempo, la superficie empezó a mancharse. La herrumbre nacería allí, alimentada por la humedad y el paso de los días, y según las leyendas, cuanto más viejo y más marcado, más fuerte sería. Esa noche, la aldea parecía contener la respiración. Los perros ladraban a la nada, los gatos se escondían bajo las carretas, el viento corría por las callejuelas como si estuviera buscando a alguien. Bogdan caminaba pesado, con el clavo envuelto en un paño, escondido bajo el abrigo. Sabía que no bastaba con ver la sombra, era necesario tener certeza. Encontró a Milos cerca de la iglesia, parado, mirando la puerta cerrada como si estuviera calculando algo. Cuando sintió la presencia del herrero, se dio la vuelta con calma.
Bogdan, dijo con la voz de siempre. ¿Trabajando hasta tarde? Los ojos eran de Milos, la voz era de Milos, pero algo en la forma en que pronunció el nombre parecía un extranjero intentando imitar un acento local. La aldea anda rara, respondió el herrero, aproximándose despacio. Hay gente que volvió diferente del bosque. Un silencio pesado cayó entre ellos. La campana de la iglesia emitió un sonido corto, metálico, llevado por el viento. En el mismo instante del tañido, el cuerpo de Milos no reaccionó, pero la sombra, estirada en el suelo por la luz de la luna, tembló como si hubiera recibido un golpe. Bogdan lo vio. Vio los contornos de la sombra estirarse, ganar patas, cola, colmillos. Vio al lobo de ojos llameantes retorcerse atrapado al cuerpo de un hombre. Y supo que, si miraba el rostro de Milos, vería una sonrisa. No esperó. El miedo es lento, pero la fe desesperada es rápida. Con un movimiento seco, empujó el cuerpo del cazador contra la pared de la iglesia, usando el peso de su propio cuerpo para mantenerlo inmóvil. Milos, o aquello que usaba su rostro, soltó un sonido extraño, una mezcla de risa y gruñido. «¿Qué estás haciendo, herrero?», silbó, con la voz vibrando como si más de una garganta hablara al mismo tiempo. «No sabes con quién te estás metiendo». Bogdan sintió el aliento frío en la cara, un olor a tierra húmeda y hojas muertas. Con la mano libre, tiró del paño y reveló el clavo de hierro oxidado. Cuando la punta tocó el pecho de Milos, justo encima del corazón, algo en el aire cambió. La sombra en el suelo se agitó, frenética, atrapada en un cuerpo que ya no conseguía controlar. «Lo sé muy bien», murmuró Bogdan, «y sé que tú no eres Milos». Antes de que el vampiro pudiera reaccionar, el herrero levantó el martillo que llevaba sujeto al cinturón y con toda la fuerza acumulada en años de trabajo en la forja, clavó el clavo en el pecho de la criatura. El sonido que siguió no fue un grito común, fue un coro. De la garganta de Milos salió un aullido que se dividió en decenas de voces. Gritos de niños, lamentos de mujeres, rugidos de animales heridos, susurros de hombres muriendo en la nieve. Cada alma que el Vlokoslav había devorado parecía intentar escapar al mismo tiempo. Las facciones de Milos se deformaron, pasando, en un parpadeo, por otros rostros. Un anciano calvo, una joven de ojos claros, un monje, un desconocido cubierto de sangre, un chico con pecas. En el suelo, la sombra explotó en formas: lobo, murciélago, humo, niebla, siluetas humanas deformadas. Todo se retorcía alrededor del punto donde el clavo había atravesado el corazón prestado. Entonces, como si alguien hubiera apagado una vela, el cuerpo se desplomó. El olor a herrumbre y tierra mojada llenó el aire. Cuando el silencio regresó, ya no había lobo, ni deformidad, ni múltiples rostros, solo el cadáver de Milos, ahora inmóvil, con expresión serena, como si por fin hubiera despertado de una pesadilla. Bogdan, con las manos temblorosas, retiró el clavo del pecho. La herrumbre antes discreta ahora parecía más oscura, manchada por algo que no era solo sangre. Había un tono casi negro, espeso, como si siglos de sombras se hubieran aferrado al metal. Él sabía qué hacer. Caminó hasta el cementerio, cavó con sus propias manos un pequeño hoyo cerca del muro, donde la tierra era más antigua y las oraciones resonaban más hondo. Enterró allí el clavo, sellándolo bajo una fina capa de barro. A la mañana siguiente, los habitantes de Staraluca despertaron con la extraña sensación de haber tenido el mismo sueño: un bosque, un lobo, un grito. Algunos lloraban sin saber por qué, otros se sentían más ligeros, como si un peso invisible hubiera sido retirado del pecho. Nadie supo explicar qué fue lo que realmente ocurrió aquella noche. Oficialmente, Milos había muerto de forma súbita frente a la iglesia. Extraoficialmente, sin embargo, los más ancianos comenzaron a susurrar otra versión, la de que, en Staraluca, un hombre sencillo había enfrentado al vampiro sin rostro
y lo había clavado de vuelta al destino que él insistía en desafiar. Y, desde entonces, en las noches de viento fuerte, si apoyas el oído en la tierra de aquel cementerio, algunos dicen que todavía se pueden oír ecos de voces antiguas y el rasguño de algo que nunca más consiguió cambiar de forma. Para entender al Vlkoslav, no basta con mirar al monstruo. Hay que volver mucho antes de él, a un tiempo en que las personas creían que cada soplo de viento era un recado y que cada chisporroteo de una vela podía ser una señal. En las antiguas tierras eslavas, el cuerpo no era solo carne y el alma no era un concepto abstracto, era presencia, continuidad, un hilo invisible que unía a vivos y muertos. Según esas creencias, cuando alguien moría, nada se rompía de forma brusca. La muerte no era una puerta que se cerraba, sino un umbral que se atravesaba poco a poco. El alma, decían, permanecía 40 días circulando por los lugares que conoció en vida. Pasaba por la casa, tocaba los objetos, observaba a los familiares dormidos, revisitando recuerdos como quien ordena el equipaje antes de viajar. Solo después de esa travesía silenciosa seguía hacia el otro lado, hacia el reino de los muertos, llamado en algunos dialectos Nav o Anav, un lugar de sombras profundas, ríos silenciosos y bosques que jamás veían el sol. Por eso muchas familias dejaban una ventana entreabierta después de un velorio, no como un gesto poético, sino como una necesidad espiritual. La casa no podía ser una prisión. El alma necesitaba poder entrar y salir, despedirse, orientarse. Había quienes colocaban pan, sal y una vela en el umbral para que la presencia errante encontrara luz, alimento y dirección. El miedo no era al muerto, sino a cualquier cosa que interrumpiera su viaje. Y es ahí donde empezaba el peligro. Cuando una muerte era violenta, cuando alguien moría maldito, excomulgado o bajo el peso de una injusticia extrema, se decía que la travesía de 40 días podía corromperse. En lugar de caminar hacia el Nav, el alma se perdía entre los mundos, como alguien que entra en una niebla y olvida su propio nombre. En esas grietas, en esos errores de camino, nacían entidades confusas, atrapadas, deformadas por su propio intento de seguir existiendo. Espíritus que se aferraban a casas, árboles, familias, repitiendo siempre el mismo gesto, el mismo grito, el mismo intento de completar algo que nunca se cerró. El Vlkoslav, sin embargo, ocupa un lugar aún más terrible en ese imaginario. No es solo un alma perdida, es el resultado extremo de lo que ocurre cuando una entidad se niega a aceptar cualquier destino, sea el de los vivos o el de los muertos. Pierde su forma original, como un rostro borrado de un retrato, y pasa a sobrevivir devorando no solo cuerpos, sino identidades. En vez de vagar como sombra, roba sombras. En lugar de lamentar su propio fin, entra en la vida de otros y la reescribe. Los narradores más antiguos asociaban su nombre a sonidos que mezclaban la idea de bloquear y arrastrar, como una cadena pesada siendo arrastrada por la tierra. Algunas versiones aproximaban Vloko a términos ligados a obstrucción, desvío, bloqueo, mientras Slav evocaba la raíz de gloria, fama o nombre. Así, Vlkoslav sería algo como el que bloquea la gloria, el que arrastra el nombre de otro, el ladrón de identidad y de lugar, un ser que no se conforma con matar, quiere ocupar, sustituir, tomar la posición y la memoria de alguien, hasta lograr que el mundo olvide que alguna vez hubo un original. En monasterios aislados, atrapados entre nieve y bosques, los monjes copiaban manuscritos a la luz débil, con los dedos entumecidos, anotando no solo historias sagradas, sino también relatos sombríos que circulaban entre los campesinos. Algunos de esos textos hablaban de visitantes nocturnos que tomaban el lugar de hermanos fallecidos. El monje moría en silencio, su cuerpo era enterrado y, días después, él volvía, sentándose en la misma mesa,
repitiendo las mismas oraciones, pero con un detalle inquietante. Se equivocaba en pasajes que siempre había sabido de memoria, cambiaba de mano al sujetar el rosario, olvidaba el nombre de personas a las que veía todos los días. Al principio, los demás aceptaban la excusa fácil. Es el trauma, es el cansancio, es un milagro extraño. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Hasta que alguien notaba el detalle que nadie quiere ver. El regreso no siempre es regreso. A veces es invasión. En páginas amarillentas, escritas con trazos nerviosos, hay descripciones de hermano, cuya sombra se movía independiente del cuerpo, cuyas manos quedaban un segundo atrasadas sobre el libro, como si la carne no se hubiera acostumbrado del todo a la presencia que la habitaba. Esos manuscritos hablaban de demonios metamorfos. Sí, pero la palabra se usaba menos como categoría religiosa y más como etiqueta para algo que hiere el orden del mundo. Criaturas que imitaban a los muertos para circular entre los vivos, con la intención de corromper, confundir, desplazar. El Vlkoslav, dentro de esos relatos, era aquel que llevaba la impostura al extremo. No aparecía como una sombra grotesca o un monstruo visible, sino como un reflejo perfecto de quien ya se había ido, mejorado con información que el muerto jamás podría haber conocido. La noción de que el alma circula 40 días antes de partir hacía que el periodo de luto fuera también un periodo de vigilancia. Las ventanas abiertas servían tanto para permitir el paso de lo que era puro, como para dar a las familias una excusa para observar qué entraba y salía. Una figura demasiado quieta en el umbral, una mirada demasiado fija en la casa, un pariente que parecía no reconocer un objeto que amó en vida. Todo eso podía ser señal de que algo se había equivocado de camino. Y era en ese intervalo entre la despedida y el olvido donde el Vlkoslav se movía con más facilidad. Según algunas versiones de la leyenda, él no creaba identidades de la nada, las capturaba en ese trayecto, cuando el alma todavía no había cruzado completamente hacia el Nav, cuando aún se acordaba del calor de la casa, de la textura de la madera de la cama, del sabor del pan de la familia. El Vlkoslav se aproximaba como un cazador paciente. No atacaba el cuerpo, sino el reflejo, el rastro, la memoria. Se enroscaba alrededor de aquella presencia como la niebla alrededor de un árbol, y poco a poco le chupaba todo: nombre, gestos, miedos, manías, hasta que no quedara nada más que un vacío. Esa visión del alma como algo que continúa presente, vulnerable, transitando entre dos mundos, hace que la amenaza del Vlkoslav sea todavía más perturbadora, porque no es solo un monstruo que viene de fuera. Nace de una grieta en el propio sistema espiritual de ese pueblo. Se aprovecha de un período sagrado, de un rito de paso, y lo transforma en ocasión de caza. En las noches en que alguien moría de forma extraña, algunos campesinos tenían la costumbre de vigilar la casa en silencio, observando quién llegaba a ofrecer condolencias. No era raro que alguien murmurara al ver entrar a un pariente lejano con la mirada ligeramente vacía: ojalá sea realmente él. Porque, en el fondo, todos sabían que, en tierras donde el alma pasea durante 40 días, no solo los vivos pueden ser imitados. Y así, mucho antes de recibir un nombre, la idea del Vlkoslav ya estaba plantada, la de que existe algo allá afuera, o aquí, muy cerca, capaz de atravesar la frontera entre la vida y la muerte, no para traer consuelo, sino para robar todo lo que hace que alguien sea único. No temes solo morir, temes ser sustituido tan perfectamente que el mundo entero siga adelante sin darse cuenta. Existen monstruos que asustan por lo que muestran. El Vlkoslav asusta por lo que borra. No es solo un cuerpo que cambia de forma, no es solo carne que se estira, huesos que se reacomodan, piel que se desgarra para asumir un nuevo rostro. Es una presencia que aprende, observa, copia y al final sustituye. Donde antes había alguien, pasa a haber él, y casi nadie nota el cambio. Al contrario de otras criaturas del folclore, que asumen formas burdas,
caricaturescas, siempre con algún defecto visible, el Vlkoslav es una imitación perfecta. Cuando decide tomar la vida de alguien, no se limita a reproducir la apariencia física, color de ojos, textura del cabello, cicatrices, marcas de la infancia. Invade la memoria como quien rebusca en un baúl antiguo, abriendo cartas, leyendo secretos, decorando fechas, reviviendo miedos. Aprende historias de familia, sueños jamás contados, pequeñas vergüenzas de la niñez, y guarda todo con precisión cruel. Por eso, cuando vuelve usando el rostro de la víctima, no falla en los detalles obvios. Sabe el nombre de la mascota que murió hace 10 años. Sabe qué rodilla duele cuando llueve. Sabe de qué lado de la cama la persona solía dormir y cuál es la almohada que olía cuando estaba triste. Sabe el apodo que solo un padre usaba, el chiste interno que solo una pareja conocía. El Vlkoslav no finge ser alguien. Se convierte en esa persona, como si vistiera su esencia como una ropa que le queda inquietantemente bien, pero no está limitado a formas humanas. En las historias que atraviesan aldeas y siglos, su naturaleza metamorfa se describe como una especie de cardumen de formas. Puede aparecer como un lobo gigantesco, de pelaje tan negro que parece absorber la luz a su alrededor, ojos ardiendo en un rojo profundo, no de fuego, sino de brasa, a punto de apagarse. Puede tomar el cuerpo de un murciélago desproporcionado, de alas demasiado grandes para el cielo estrecho de la aldea, volando en círculos silenciosos sobre cementerios y ríos. En algunas noches, no es animal, ni humano, ni cosa reconocible. Es una nube de humo denso que se cuela por las rendijas de las ventanas, con 2 puntos luminosos en el centro, como ojos que no necesitan párpados. Otras veces es solo una sombra que no coincide con el cuerpo que la proyecta, un contorno alargado, distorsionado, que se mueve un segundo atrasado, que late en el suelo como si respirara por cuenta propia. Hay relatos en los que el Vlkoslav aparece como una niebla baja que se arrastra por los campos, susurrando nombres en lenguas tan antiguas que ni los más ancianos recuerdan cómo pronunciarlas. Quien escucha su propio nombre saliendo de dentro de esa neblina siente un tirón en el pecho, como si algo lo llamara no hacia cerca, sino hacia adentro. Tal vez el aspecto más perturbador, sin embargo, no sea la multiplicidad de formas, sino la manera en que se relaciona con el tiempo. El Vlkoslav no envejece como un humano, no cuenta los años en arrugas o cabellos blancos. Atraviesa décadas, siglos, saltando de cuerpo en cuerpo, de identidad en identidad. Pero eso no significa que sea inmortal de forma limpia, cristalina, sin grietas. Hay un precio oculto en ese tipo de permanencia. Cada vez que devora una esencia y toma el lugar de alguien, carga consigo una parte de esa identidad. Al principio, eso es una ventaja. Se vuelve más inteligente, más astuto, con acceso a la experiencia acumulada de innumerables vidas. Sabe usar una espada como un soldado, rezar como un monje, forjar como un herrero, negociar como un mercader. Lleva consigo memorias de guerras, mapas de pasajes secretos, idiomas olvidados, pecados y confesiones de varias eras. Pero con el tiempo, esa colección deja de estar organizada, deja de ser un archivo útil y se transforma en un laberinto. Los Vlkoslav más antiguos, dicen, son criaturas rotas por dentro, no por la bondad, sino por el exceso. Demasiadas memorias, demasiadas voces, demasiados deseos empujándose dentro de la misma conciencia. A veces, en medio de una frase, la criatura se detiene, como si hubiera olvidado a quién está interpretando en ese momento. Puede llamar a su propio hijo por el nombre de alguien que vivió 100 años antes. Puede reaccionar con odio ante un símbolo religioso que, en la identidad actual, nunca ha visto en su vida. Puede llorar frente a un olor que pertenece a un recuerdo robado hace siglos. La máscara sigue siendo perfecta para quien la mira desde fuera, pero detrás de ella hay un caleidoscopio de vidas mal encajadas,
Por eso algunas leyendas describen al Vlkoslav, cuando está debilitado o distraído, como algo grotesco, un mosaico de rostros superpuestos. Los rasgos no se funden del todo, como si la criatura hubiera olvidado qué rostro le toca usar. La barbilla se alarga y se encoge. Los ojos cambian de color por instantes. La piel parece no decidir qué edad tiene. Es el cuerpo traicionado por el peso de tantas identidades robadas. La inmortalidad, aquí, no es juventud eterna. Es descomposición lenta, no de la carne, sino de la coherencia. Su forma de alimentarse refleja exactamente esa condición, a diferencia de los vampiros clásicos, que se sostienen de la sangre como si fuera el combustible de la noche. El Vlkoslav busca algo más profundo. La sangre es solo la puerta de entrada, un vehículo. Lo que en verdad desea es la fuerza vital de la identidad personal. Cuando escoge una víctima, no se contenta con agotar el cuerpo. Succiona lo que hace que esa persona sea ella misma. Los recuerdos son drenados como agua de una fuente agrietada. El sentido de individualidad se va deshaciendo. Como tinta diluida en un río oscuro, la víctima empieza a olvidar quién es, luego a quién ama, luego por qué existe. Sus ojos pueden seguir abiertos, su boca aún puede intentar pronunciar palabras, pero es como si estuviera siendo empujada hacia afuera de sí misma, expulsada de la casa de su propio ser. En algunos relatos, la persona se seca por dentro antes de morir, deja de reaccionar, de reconocerse en el espejo, pasa a responder mecánicamente, hasta desaparecer como alguien que nunca dejó marcas profundas en el mundo. Y ese es el golpe final del Vlkoslav. Sus víctimas no solo son asesinadas, son borradas, sin memorias fuertes, sin lazos que las sostengan. Es como si se deslizaran hacia un anonimato espiritual, convirtiéndose en presa fácil en la oscuridad entre los mundos. Para la criatura, eso es alimento. Para el resto de la humanidad, es la peor forma de condenación. No solo dejar de existir, sino dejar de haber sido. Cuando escuchas una historia sobre alguien que cambió de la noche a la mañana, que ya no se reconoce, que parece haberse convertido en otra persona, las leyendas de las montañas susurran la misma pregunta desde hace siglos. ¿Esa persona sigue ahí? ¿O algo ocupó su lugar tan perfectamente que ya es demasiado tarde para darse cuenta? Para entender por qué una criatura tan compleja y temida como el Vlkoslav puede ser derrotada por algo tan simple como un clavo oxidado, hay que mirar más allá de Benezonidare. La materia. En muchas culturas, el hierro es solo metal. En las antiguas tierras eslavas, sin embargo, era una frontera, un límite trazado entre lo que pertenece al mundo humano y lo que insiste en venir desde lugares donde ninguna vela consigue iluminar. El hierro bruto, arrancado de la tierra, ya carga en sí una aura de misterio. Viene de las profundidades, de capas que los campesinos jamás verán con sus ojos. Es como si trajera consigo un poco del silencio del subsuelo, del peso de los siglos comprimidos en piedra, pero es cuando ese hierro pasa por las manos de un herrero que deja de ser solo mineral y se convierte en algo más, voluntad moldeada. El fuego, el martillo y el sudor son juntos una especie de ritual silencioso. El mundo caótico e informe es sometido al calor, al golpe, a la forma. Lo que era piedra sin propósito se vuelve instrumento, arma, protección. En el folclore eslavo, el hierro forjado es, por eso, un símbolo poderoso del orden humano aplicado contra lo desconocido. Está presente en las herraduras que protegen a los animales, en los cerrojos que guardan los graneros, en las cadenas que sostienen portones, en las cruces discretas enterradas en Campo Santo. Donde hay hierro trabajado, decían, está la marca de la mano humana disputando espacio con lo invisible. No es casualidad que muchos dejaran pequeños objetos de hierro cerca de cunas, puertas o ventanas, creyendo que eso ahuyentaría a espíritus envidiosos y criaturas nocturnas. El clavo, dentro de ese universo simbólico,
es una condensación de ese poder. Es pequeño, humilde, pero cumple una función fundamental: unir 2 trozos de madera, una tabla y una viga, un ataúd y su tapa, un portón y su estructura. El clavo es aquello que fija, que sujeta, que impide que algo se suelte, se caiga, se derrumbe. Al clavar un clavo, el herrero o el carpintero está diciendo, en lenguaje de metal, que 2 partes ahora pertenecen una a la otra, que aquello que podría abrirse, separarse, dispersarse, permanecerá unido. Cuando esa simbología se aplica al Vlkoslav, el gesto adquiere un contorno inquietantemente poético. La criatura es por naturaleza movimiento. Escapa, se desliza, cambia, troca de rostro, atraviesa fronteras. Su existencia es la negación de cualquier fijación. No quiere un cuerpo, los quiere todos. No acepta un nombre, desea todos. No tolera un destino, prefiere robar los caminos ajenos. El Vlkoslav es la propia negación del orden, del tú eres esto y no aquello. Es el caos caminando con un rostro prestado. El clavo de hierro oxidado, entonces, no es solo un instrumento de muerte, es la antítesis de la criatura. Al clavarlo en el corazón del vampiro, el herrero no está solo destruyendo un cuerpo, está obligando al ser a aceptar algo que siempre rechazó, un lugar definitivo, un final. Es como si el clavo fuera un punto final impuesto a una frase que insiste en alargarse línea tras línea, atravesando páginas, siglos, vidas. ¿Pero por qué oxidado? El óxido, en la superficie, es señal de desgaste, abandono. El tiempo actuando sin piedad sobre el metal, corroe, fragiliza, pinta el hierro con tonos de tierra, como si quisiera recordar que todo lo que fue arrancado del suelo, un día vuelve a él. En el imaginario simbólico, la herrumbre es el dedo del tiempo tocando lo que parecía inquebrantable. Es el recordatorio de que aquello que el ser humano cree haber dominado también está sometido a las mismas leyes que rigen la carne, la madera, la piedra, deteriorarse, ceder, regresar. Para el Vlkoslav, el tiempo es enemigo y obsesión. Intenta escapar de él devorando identidades, prolongando su existencia a costa de otras vidas. Mientras un humano cuenta el tiempo en arrugas, él lo cuenta en rostros robados. Cada cuerpo tomado es una forma de driblar el curso natural de las cosas. Lo que envejece se abandona, se sustituye, se olvida. Lo que enferma se cambia. Viste pieles nuevas como quien cambia de capa para enfrentar el invierno. En su mundo particular el tiempo no es aceptado, es combatido. Por eso, el clavo oxidado lleva un veneno específico para esta criatura. En él no está solo el hierro forjado, disciplinado por el fuego y la mano humana, sino también el registro visible del tiempo transcurrido. Cada mancha, cada fisura, cada textura áspera en su superficie, es la marca de días, noches, humedad, frío, calor, ciclos enteros inscritos sobre el metal. Al entrar en el corazón del Vlkoslav, ese clavo lleva consigo una verdad que él pasó, eras intentando negar. Todo necesita ir a algún lugar, y no existe huida eterna para quien se alimenta de la huida de los demás. Además, está el detalle de la intención. No es cualquier clavo arrojado al azar el que tiene ese poder. Se dice que debe ser forjado con propósito, con la consciencia de que será utilizado para cerrar el ciclo de una entidad que viola el orden del mundo. El herrero que lo crea, ayuna, reza, concentra sus pensamientos, dirige su voluntad hacia el acto de restaurar el equilibrio. Cada martillazo es casi una oración sin palabras. Cada chispa que salta de la forja es el recuerdo de que el fuego puede tanto destruir como purificar. Es la combinación de elementos lo que convierte al clavo en un arma sagrada, el metal arrancado de la tierra, el fuego que lo transforma, la mano humana que lo moldea, el tiempo que lo cubre de óxido y, por último, la intención clara de usarlo no por odio, sino por necesidad.
El gesto de clavar el clavo no es el de asesinar a cualquier criatura, es el de clavar un alma desviada de vuelta al flujo que intentó corromper. Es menos castigo y más corrección de rumbo, un acto duro de misericordia brutal. Cuando el Vlkoslav siente el hierro oxidado atravesar su pecho, no es solo el dolor físico lo que lo hace gritar, es el impacto simbólico de ser atravesado por todo aquello que intentó evitar, la voluntad humana organizada, el peso del tiempo, la inevitabilidad del final. Por eso las leyendas dicen que, en el instante del clavo, sus muchas identidades explotan en manifestaciones confusas, rostros, voces. Es como si todos los caminos robados fueran, al mismo tiempo, obligados a reconocer que siempre llevaron al mismo punto, el regreso. Un detalle inquietante de esas historias es el destino del propio clavo después del acto. Nunca se reutiliza, nunca se retira y se guarda como trofeo. Es enterrado en suelo consagrado, devuelto a la tierra, a las oraciones, al silencio. Porque, después de cumplir su papel, ese pequeño objeto está saturado no solo de sangre, sino de un tipo de memoria que ningún ser humano debería mantener cerca. Ha cumplido el trabajo de fijar lo infijable, de aprisionar lo que vivía, de escapar. Ahora necesita descansar. Y así, en una aldea perdida o en un cementerio olvidado, un clavo oxidado duerme bajo la tierra húmeda, mientras, arriba, las personas siguen con sus vidas, sin saber que todo el horror del Vlkoslav fue contenido por algo que cabría en la palma de la mano. Si hay algo más aterrador que un monstruo fuerte, es un monstruo inteligente. Y en el caso del Vlkoslav, su inteligencia no es solo astucia animal o malicia calculada, es el resultado de la suma de innumerables vidas, experiencias, memorias y dolores. Cada víctima que devora no desaparece simplemente, deja un rastro, una impresión, una cicatriz dentro de la criatura, y es justamente ahí donde residen tanto su fuerza como sus fallas. Imagina una mente que nunca descansa, no porque esté preocupada, sino porque está poblada. Dentro del Vlkoslav no hay silencio, hay voces, recuerdos de guerras antiguas, olores de cocinas que ya no existen, oraciones murmuradas en lenguas muertas, el peso de herramientas que hace siglos no se usan. En vez de envejecer, acumula. En vez de olvidar, sobrecarga. Cada nueva vida robada es un libro más arrojado a una biblioteca que ya no tiene estanterías suficientes. Al inicio de su existencia, esa condición lo vuelve prácticamente invencible. Aprende demasiado rápido, anticipa comportamientos, manipula con facilidad. Si devora a un soldado, pasa a entender estrategias de combate, el manejo de armas, los reflejos de alguien acostumbrado a matar. Si toma el alma de un líder religioso, aprende la retórica, el peso de las palabras correctas en el momento adecuado, la postura de quien habla en nombre de algo más grande que sí mismo. Si absorbe a un comerciante, pasa a negociar con sutileza, a leer expresiones, a medir ambiciones. Se mueve por el mundo con una especie de inteligencia enciclopédica, una suma de talentos robados, pero hay un veneno escondido en medio de esa ventaja. Cada vida trae consigo no solo habilidades, sino heridas, y las heridas no desaparecen solo porque el cuerpo cambió. El herrero obsesionado con la forja sigue, de alguna forma, deseando el brillo del fuego. La madre que murió de luto sigue buscando a un hijo que nunca volvió. El monje dividido entre la fe y la tentación sigue oyendo el eco de las dudas que llevó a la tumba. El Vlkoslav devora personas enteras, con todo lo que son, incluso aquello que no consiguen superar. Por eso, en algunas historias, el monstruo es descrito como irresistiblemente atraído por lugares y situaciones específicas. Si en algún momento tomó la identidad de un herrero que vivía para el metal, puede sentir una especie de fascinación enfermiza por las forjas, los martillos, las brasas. Incluso disfrazado de otra persona, es capaz de desviar la mirada cada vez que escucha el sonido del metal siendo golpeado.
un detalle pequeño, pero peligroso para quien sabe observar. Del mismo modo, un Vlkoslav que devoró a una madre en duelo puede quedar atrapado en un patrón de comportamiento extraño, visitar cementerios sin motivo aparente, acercarse a niños que le recuerdan vagamente al hijo perdido, reaccionar con un nudo en la garganta ante juguetes abandonados. En algunos relatos, ese patrón casi lo humaniza por un instante, hasta que se percibe que no es compasión verdadera, sino un eco distante de un dolor que no era suyo. Él no siente la pérdida, siente la memoria de la pérdida, confundida entre tantas otras. Esas fisuras psicológicas hacen que la criatura, por más poderosa que sea, cargue fragilidades. Es astuta, pero no libre. Prevé movimientos, pero está acosada por impulsos que no comprende completamente. A veces, la mano que extiende para matar vacila ante un objeto que pertenece a una vida devorada hace mucho tiempo. Un colgante, un símbolo grabado en una piedra, una melodía sencilla tarareada por alguien en la calle. Pequeñas cosas que, por un segundo, hacen que la criatura se detenga, como si intentara reconocer algo en medio de la tormenta de memorias. Para quien observa desde fuera, eso se manifiesta como incoherencia. Un padre de familia que de repente llora en silencio frente a una forja. Un sacerdote que tiembla al oír el sonido de una canción de cuna. Un soldado que, en medio de una batalla, baja la guardia ante un recuerdo que nadie ve. Son grietas mínimas, pero son grietas, pruebas de que, por dentro, el Vlkoslav no es una entidad única e impenetrable. Es una colonia de historias mal digeridas. Estos rasgos convierten su inteligencia en un campo minado. Piensa con la frialdad de un depredador que acumula siglos de experiencia, pero siente, aunque de forma fragmentada, con la suma de muchas almas que no consiguieron deshacerse por completo. No es empatía verdadera, sino residuo, y los residuos a veces lo traicionan. Hay leyendas en las que cazadores experimentados logran atraerlo montando escenarios que activan ciertos detonantes emocionales. Una forja encendida en una aldea desierta, el llanto de un niño grabado en cantos repetitivos, un objeto dejado a propósito en un lugar específico. El Vlkoslav, curioso e inquieto, se acerca no por error, sino por un impulso antiguo. Aún así, sería una tontería subestimarlo. Es paciente, sabe esperar. Si en algún momento percibe que está siendo estudiado, puede invertir el juego y usar sus propios rasgos en contra del enemigo. Fingir debilidad, simular confusión, exhibir deliberadamente los gestos de un alma traumatizada para despertar compasión. Es un maestro en explotar los puntos ciegos humanos, la piedad, la culpa, el apego al pasado, el miedo a juzgar. Entre tantas contradicciones, quizá la peor de ellas esté en el hecho de que el Vlkoslav, en algún nivel, es prisionero de algo que él mismo creó. Al devorar tantas identidades, se volvió rehén de las voces que usa como herramienta. Ya no consigue silenciarlas. Lo que empezó como un poder absoluto, ser todo, estar en todas partes, cargar todas las experiencias, se convierte en una maldición íntima, ya no ser nada que pueda llamar propio. Hay quien dice, en historias susurradas junto al fuego, que esa es su única verdadera debilidad, que en el fondo, él teme no al hierro, ni a la herrumbre, sino a la idea de verse reducido a un solo rostro, un solo nombre, un solo final. Porque, para una criatura que construyó su existencia en la multiplicidad, la unidad es la peor prisión posible. Y es precisamente por eso que, cuando el clavo de hierro oxidado encuentra su corazón, el grito que suelta no es solo de dolor físico, es de pavor. Pavor ante la perspectiva insoportable de ser, por primera vez, apenas uno. Matar a un lobo es simple. Sigues el rastro, tiendes una emboscada, apuntas al corazón. Matar a un Vlkoslav es otra historia. Cómo cazar algo que puede ser cualquier persona, cualquier sombra, cualquier voz llamando tu nombre en la madrugada. Por eso,
en las leyendas que atraviesan aldeas y siglos. El ritual para destruir a esta criatura nunca se trata como un simple acto de violencia, sino como una combinación precisa de fe, preparación y osadía. Quien lo enfrenta no va solo a un combate, va a ajustar cuentas con aquello que insiste en vivir fuera de lugar. Todo empieza mucho antes del enfrentamiento, empieza en la forja. El herrero escogido no puede ser cualquier artesano. Dicen que debe cargar, en silencio, cierta consciencia del peso de lo que va a hacer. Por eso, antes de forjar el clavo destinado al corazón del Vlkoslav, debe ayunar durante 3 días y 3 noches. No es solo una práctica de purificación física, es un vaciamiento de sí. Reduce el cuerpo, aquieta el hambre, disminuye los ruidos internos, para que, en el momento en que mire el fuego, esté enfocado en una sola intención: crear un punto final. El hierro utilizado tampoco es común. No puede ser recién extraído, frío, sin historia. En muchas versiones debe provenir de una fuente bendecida, una vieja reja de iglesia, una cruz caída en un cementerio olvidado, el aro corroído de una campana que ya llamó a vivos y muertos a rezar. Ese metal, cargado de oraciones, lágrimas y promesas, es llevado a la forja como si fuera una reliquia profanada que necesita un nuevo propósito. El fuego se enciende y el taller deja de ser solo lugar de trabajo. Se vuelve un pequeño templo. A cada chispa que salta, el herrero murmura palabras antiguas, oraciones que mezclan idioma litúrgico con palabrotas susurradas de quien sabe que está a punto de desafiar algo más grande que sí mismo. El hierro rojo incandescente va tomando forma a golpes de martillo. Se estira, se afina, se alarga, hasta convertirse en un clavo largo, de punta impecablemente aguda. La cabeza es más ancha, áspera, con marcas visibles, como si llevara en relieve la lucha entre el caos y el orden. No es un objeto elegante, es un objeto decidido. Mientras el metal se enfría, la superficie empieza a mostrar pequeñas manchas, anuncios de herrumbre. El tiempo hará el resto. El clavo se guarda en un lugar húmedo, a veces envuelto en un paño empapado en agua de pozo antiguo, para que la corrosión se instale. Cada día que pasa, cada pequeño cambio en el color del hierro, se celebra en silencio. El óxido no es debilidad, es el condimento final, la marca de que el tiempo escribió su historia sobre el metal. Pero un clavo, por más sagrado que sea, no sirve de nada si no se sabe dónde clavarlo. Y, con el Vlkoslav, la pregunta nunca es ¿dónde está?, sino ¿quién es ahora? Los cazadores de esta criatura aprendieron a desconfiar de lo obvio. Observan comportamientos, no discursos. Una de las señales más citadas es el reflejo. El Vlkoslav no es un vampiro clásico, y por eso no desaparece por completo en los espejos. Su reflejo existe, pero hay distorsiones. En espejos comunes, a veces tarda un segundo en aparecer, como si una mano invisible dibujara la imagen con retraso. En superficies de agua común, el reflejo puede ondular de forma extraña, independiente del viento. En agua bendita, consagrada, las historias dicen que ocurre algo peor. El reflejo se niega a formarse, como si la propia superficie rehusara la tarea de reproducirlo. Otra señal está en los sonidos sagrados. La campana de una iglesia, cuando suena, provoca en las personas reacciones habituales. Algunos se persignan, otros la ignoran. Algunos sonríen levemente recordando la infancia. El Vlkoslav, disfrazado, intenta imitar la reacción adecuada para el papel que está interpretando, pero su cuerpo lo delata. En el instante exacto del tañido, hay un microgesto involuntario, una ligera contracción en los músculos del rostro, un breve apretar de ojos, una sombra que tiembla en el suelo como si estuviera bajo un latigazo. El cuerpo prestado soporta el sonido, la cosa que lo habita, no. También existe la prueba de las palabras. En muchas leyendas, se dice que la criatura, por más que hable todas las lenguas de sus víctimas, tiene dificultad con ciertas frases en su propia lengua, nativa, un idioma olvidado,
enterrado bajo capas de existencias robadas. Cuando se le obliga a repetir una oración muy antigua o una fórmula ritual que remonta a sus primeros días, su voz falla, se atraganta, cambia de timbre, como si otra garganta intentara hablar desde dentro. En esos momentos, un cazador atento sabe, ahí no hay solo alguien confundido, hay un impostor intentando recordar quién fue antes de ser todo. Y por último, están los animales. Perros y gatos tienen un papel casi oracular en esos relatos. Un perro puede gruñir bajo al dueño que siempre amó, retroceder con el rabo entre las piernas, evitando el contacto. Un gato puede erizar el pelo, arquear el cuerpo, arañar el aire sin motivo aparente, mirando fijamente a un punto específico del cuerpo de la criatura, normalmente la región del pecho, donde late el secreto. Muchos cazadores, antes de confiar en sus propios ojos, confían en el instinto de los animales. Confirmada la sospecha, viene la parte más peligrosa, la ejecución del ritual. No basta con atacar en cualquier lugar, de cualquier forma. El Vlkoslav debe ser confrontado en un espacio que tenga significado para la víctima original. La casa donde vivía, la cama donde dormía, el campo donde trabajaba, el altar donde rezaba, lugares que aún resuenan con la presencia del alma devorada. Esto crea una tensión extraña, mientras la criatura se siente más confiada allí. Como un actor en el escenario favorito de su personaje, el cazador apuesta por la posibilidad de que el ambiente despierte ecos del verdadero dueño de ese cuerpo. La noche es el momento elegido no solo por la atmósfera, sino porque es cuando las fronteras entre lo que es y lo que parece ser se vuelven más frágiles. La penumbra permite que las formas se confundan, que las sombras se alarguen, que la vigilancia de los demás disminuya. El cazador se aproxima con calma, llevando el clavo escondido, muchas veces cosido por dentro de la ropa o sujeto a la propia piel con vendas de tela, para que la criatura no perciba su presencia sagrada. El Vlkoslav, en su forma humana más reciente, suele estar en reposo, sentado solo, mirando al vacío, o acostado como alguien agotado por el luto, la guerra o la enfermedad. Es en esa aparente vulnerabilidad donde se esconde el peligro. Si el cazador vacila, si permite que la compasión humana se imponga, está perdido, porque el monstruo sabe suplicar, sabe imitar el llanto, sabe decir exactamente aquello que apretaría el corazón de cualquiera. Puede llamar al cazador por su nombre, usando un apodo de infancia que nadie más conoce, para quebrar su determinación. El ritual exige, entonces, un gesto ciego, casi cruel: no escuchar, no responder, no creer. El cazador recita una oración de liberación no para sí mismo, sino para las almas atrapadas dentro de la criatura. Sus palabras son una petición seca, que todo lo que fue robado encuentre, por fin, descanso. Y es en ese preciso momento cuando el clavo se clava, de forma rápida, precisa, directo en el corazón. Lo que sigue se describe, en todas las versiones, como un espectáculo insoportable. El grito del Vlkoslav no tiene una sola voz, es un coro disonante. De su boca escapan sonidos que parecen venir de distintas gargantas: risas, llantos, súplicas, gemidos, rugidos. El rostro prestado se retuerce como si fuera de cera demasiado caliente, asumiendo en una secuencia demasiado rápida para que el ojo humano la siga. Las facciones de todas las víctimas. Es como ver varias vidas muriendo al mismo tiempo, en un último espasmo. El cuerpo empieza a deshacerse, no como carne pudriéndose, sino como algo que pierde la forma. Los bordes se vuelven borrosos, la piel se oscurece, las venas se transforman en líneas negras que se quiebran, hasta que aquello que era un rostro, un pecho, un par de manos, colapsa hacia adentro, como si hubiera sido succionado por un punto invisible. En el suelo, durante algunos segundos, se ven sombras extendiéndose en todas direcciones. Lobos, murciélagos, figuras humanas encorvadas, nubes de humo, nieblas que tiemblan. Luego, todo se apaga.
Solo queda un cadáver que, por fin, parece tener edad, peso y expresión coherentes. La víctima original, liberada, descansa con un rostro extrañamente aliviado, como un alivio póstumo. Y, al lado, o todavía clavado en el pecho, el clavo de hierro oxidado, ahora manchado por una herrumbre casi negra, como si hubiera absorbido algo más denso que la sangre. El cazador retira el clavo con manos firmes, pero mirada perturbada. Sabe que no puede guardarlo como un arma reutilizable. Ese objeto cumplió su función y se convirtió, en sí mismo, en una tumba minúscula. Por eso lo lleva hasta un suelo consagrado. Cementerio, terreno bendecido, campo de antiguas oraciones, y lo entierra profundamente. Encima, a veces, no se coloca ninguna cruz, no se marca el lugar, se deja simplemente que la tierra respire, y así termina el ritual, sin aplausos, sin gloria, solo con la sensación silenciosa de que por un instante el equilibrio fue restaurado, hasta que, en otra aldea, en otra montaña, alguien note que una persona querida ha vuelto, igual, pero diferente. Hoy, cuando alguien habla de vampiros, la imagen que viene a la mente suele ser la de figuras elegantes, palacios en ruinas, castillos entre la niebla, colmillos perfectos a la luz de la luna. Pero en las aldeas olvidadas de Europa del Este, en casas de madera que crujen con el viento, el miedo adopta otra forma. Allí, lejos de las luces modernas, todavía hay personas que guardan, en un rincón oscuro de la cocina o debajo de la cama, un simple clavo de hierro oxidado, no como herramienta, sino como protección. Si preguntas el motivo, muchos van a reír, a cambiar de tema, a decir que son cosas de abuela, tradición antigua, superstición tonta. Pero, si insistes, si te quedas en silencio el tiempo suficiente, vas a notar un cambio sutil en la mirada. Los más viejos bajarán la voz, como si temieran que las paredes escucharan. Y, entre una frase y otra, tal vez alguien diga, casi como quien cuenta un chiste triste, es para asegurarse de que quien vuelve sea realmente quien fue, porque detrás de cada leyenda existe un miedo que no muere. En el caso del Vlkoslav, toca algo profundamente humano, el horror de perder la propia identidad y el terror de descubrir que aquello que amas puede no ser lo que parece. Lo que asusta no es un monstruo que viene del bosque, cubierto de garras y colmillos. Lo que asusta es el marido que vuelve del viaje diferente, el hijo que un día se despierta y ya no ama el sol, el amigo que te mira a los ojos como si fueras un extraño. El mito del Vlkoslav sigue resonando porque habla de una sensación que atraviesa siglos, la impresión de que en algún momento las personas a nuestro alrededor cambian de un modo que no sabemos explicar. Hoy no culpamos a vampiros metamorfos por eso. Les damos nombres más sofisticados: distanciamiento, crisis, fase, agotamiento, trauma. Pero la sensación sigue siendo la misma. Aquella mirada que te conocía tan bien ahora parece medir, pesar, calcular. Aquel abrazo que antes era refugio, ahora es solo formalidad. En un mundo donde todo cambia demasiado rápido, donde las identidades se editan, se filtran, se moldean para caber en pantallas pequeñas, el Vlkoslav gana una nueva máscara. Ya no es solo la criatura que imita el rostro de un muerto para andar entre los vivos. Es también la metáfora de las personas ficticias que creamos, las vidas actuadas, las versiones de nosotros mismos que construimos para sobrevivir socialmente. Mientras, en el fondo, algo en silencio se pregunta, ¿sigo siendo yo? Y, en medio de todo eso, el clavo de hierro oxidado sigue siendo un símbolo potente. Representa aquello que, a pesar de toda la fluidez, todavía puede fijar algo. Un principio, un límite, hasta aquí puedes llegar, de aquí en adelante no. En una época en la que todo se considera relativo, desechable, sustituible, el gesto de clavar algo en la realidad se vuelve un acto casi subversivo. El clavo no es solo un arma contra un vampiro mítico, es también un recordatorio de que necesitamos clavar,
en algún lugar dentro de nosotros, algo que no permitiremos que sea devorado. Las historias sobre el clavo enterrado en suelo consagrado, cargando en su herrumbre ecos de gritos antiguos, también hablan de la responsabilidad de lidiar con el mal. El villano no se exhibe como trofeo. El arma no se convierte en medalla de gloria. Todo se devuelve al silencio de la tierra. Tal vez porque, en el fondo, quien enfrenta a un Vlkoslav, sea literal o simbólico, nunca sale ileso. Encarar aquello que roba identidades es, también, encarar lo que hay de inestable en la propia. En aldeas como Staraluca, que pueden haber cambiado de nombre, pero siguen existiendo en algún mapa, el viento todavía pasa entre las casas como si estuviera buscando recuerdos. A veces, los niños sueñan con lobos negros de ojos rojos. Los adultos se despiertan en medio de la noche con la sensación de que alguien estaba de pie al lado de la cama, observando. Y los más ancianos, decididos a no entregarle a la modernidad todas sus armas invisibles, siguen guardando sus pequeños amuletos de hierro. Puedes reírte de las leyendas, llamarlas exageradas, decir que son solo invenciones de un tiempo más ingenuo, pero sobreviven porque, de algún modo, aciertan en aquello que nos incomoda hasta hoy: el miedo a ser sustituido, el miedo a despertar un día y notar que todo a tu alrededor es fachada, el miedo a confiar en alguien que, en el fondo, parece tener algo desplazado en la mirada. No es casualidad que, en tantos relatos, el Vlkoslav se ha descubierto por detalles mínimos: una sombra que se mueve con retraso, un reflejo que no aparece en agua bendita, una reacción extraña al sonido de una campana. En el fondo, la leyenda nos recuerda una verdad incómoda. Las mentiras más grandes se desmascaran no por señales enormes, sino por pequeñas incoherencias. Y es aquí donde la historia se conecta directamente contigo. ¿Cuántas veces has sentido que algo no encajaba en una persona, en una situación, en un lugar, pero preferiste ignorarlo para no parecer paranoico, débil o demasiado desconfiado? ¿Cuántas veces pisoteaste tu propia intuición como si fuera el verdadero monstruo? En las montañas heladas, nadie ignora al perro que gruñe al dueño. Saben que hay cosas que los animales sienten antes de que los ojos las vean. El mito del Vlkoslav parece susurrar la misma lección para nuestro tiempo. Ignorar las señales puede costar más caro que aceptar que el peligro existe. Al final de todo, lo que queda de esta leyenda no es solo la imagen de un vampiro metamorfo atravesando siglos. Lo que queda es el mensaje silencioso de que, a veces, lo que nos salva no es un gran arma reluciente, sino algo simple, humilde, oxidado, forjado con intención. Puede ser un valor que no negocias, puede ser un recuerdo que te niegas a dejar que distorsionen, puede ser tu capacidad de decir no cuando todo el mundo insiste en que digas sí. Es por eso que este canal existe, para visitar esas historias manchadas de tierra, herrumbre y sangre antigua, y traerlas hasta la oscuridad de los días de hoy, porque las criaturas que habitan el imaginario no han desaparecido, solo cambiaron de rostro. Y mientras existan sombras, existirán preguntas que poca gente tiene el valor de hacer. Si has llegado hasta aquí, es porque una parte de ti sabe que estas leyendas aún tienen algo que decir. Así que, si quieres seguir caminando por este territorio prohibido, suscríbete al canal. Deja tu clavo simbólico clavado en esta comunidad de curiosos de la noche y ven a escuchar las historias que los ancianos contaban en susurros, ahora recontadas para una nueva oscuridad. Las respuestas que buscas están en las preguntas que nadie se atreve a hacer. Hasta la próxima inmersión en lo prohibido.